Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar otra vez con ustedes aquí en Nueva Frontera y déjenme decirles que este ya tristemente es el último capítulo de esta temporada de nuestro podcast. Ya llegamos a la recta final, pero traemos un tema la verdad bastante interesante. No nos queríamos ir sin dejarlos, más bien dejándolos sin un buen contenido. Y el día de hoy me encuentro con el profesor Marcos Castañeda, que da la materia de periodismo en medios electrónicos en la FES Acatlán. Hemos estado conversando con él ya en varios episodios. Tenemos también a mi compañera Arlet Heredia, también han tenido la oportunidad de verla en capítulos anteriores. A Ismael López, que es la primera vez que participa, ojo ahí. Lo hemos visto como moderador, pero ahora está como participante. Y tenemos a Gustavo Peña, también ya han tenido la oportunidad de verlo en otros episodios y hemos podido platicar con él extensamente. Entonces, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias. ¿Bien? Bien. Excelente. Fue una nublada tarde. Me recuerda a mi natal Londres. Ok. Sí, hoy el clima está bastante lluvioso, la verdad está nubladito. Hace mucho viento, pero no pasa nada. Bueno, el día de hoy nos reunimos nuevamente para platicar sobre los nuevos formatos, nuevas realidades y el consumo de noticias en el periodismo. ¿Qué tendencias se han triunfado más actualmente en el periodismo para transmitir noticias? ¿Cómo se está dando todo este auge de consumir notas, reportajes, etcétera, en redes sociales? Y otro tipo de nuevas maneras de presentar la información. Entonces, pues si gustan, empezamos, si se sienten listos. Y ¿ustedes cómo creen que ha evolucionado la forma de consumir noticias en los últimos años? Bueno, yo siempre estoy listo. Es una pregunta muy interesante y el tema es, creo que muy de vanguardia. ¿Por qué? Porque ahora el consumo de noticias está dado por los usos de las redes sociales. Te voy a dar, creo que hay datos muy reveladores. Hay datos que nos dicen que donde más se consume noticias es en redes sociales y creo, sin temor a equivocarme, que es TikTok. TikTok, creo que se ajusta muy bien al consumo como formato, al consumo de jóvenes que tienen niveles de concentración o niveles de lectura y escucha menores a los que estamos acostumbrados. Yo he señalado, y lo hemos dicho en 2 o 3 ocasiones anteriores, yo leo libros análogamente, leo periódicos de forma impresa, y eso pues, porque con el cafecito, ¿no? En el desayuno o cuando llegas del trabajo, el cafecito y te gusta leer y no te da contexto y bueno, una muy buena lectura de un periódico, sí se lleva tus 45 minutos, ¿no? Pero es tu nivel de concentración, ¿no? Es tu nivel de cómo es un nivel cultural, es un código cultural, es algo que tú aprendiste. Y entonces, pues ese disfrute de, ¿no? Pasar la página y de darle un sorbo al café, ¿no? Y vamos, ¿no? Es todo un ritual. Y por eso me encanta leer libros. Pero para su generación, eso ya no existe, ¿no? Están en la impronta. Y como lo comentamos en el episodio anterior, hay niveles de ansiedad que no son los mismos que nosotros. TikTok te ofrece de una forma amena, divertida, darte datos, quizá los datos precisos, quizá un poco de contexto y te da la certeza de estar informado, ¿no? Claro, tú ya tienes la iniciativa de seguir profundizando, de picarle al enlace y creo que ese es un punto fundamental para comprender dónde están los nuevos formatos. Hay un TikTok en España que es un caso emblemático, por lo menos en España, porque monetiza, no solamente noticias. Yo lo sigo en Instagram porque tiene su cuenta en Instagram y ¿sabes qué? Son datos, son paratextos. ¿Qué es un paratexto? Un paratexto es el complemento de un texto original. Entonces te da un ejemplo de un encabezado y te explica la nota o de la imagen.
pero es de teoría del despiece, ¿no? Son piececitas, ¿no? De un macro, ¿no? Contexto. Y funciona bien, es el único medio en TikTok que monetiza en España. Ahorita les doy el nombre, pero se los recomiendo mucho. Vamos, ¿no? Para ustedes. Esa es una de las grandes ventajas que tienen estos nuevos formatos. Ahora bien, y aparte, bueno, pues la cuestión random, ¿no? Que se ve muy, muy casual, muy auténtico, y eso funciona. Luego tenemos Instagram, que también es otra cuestión de, ¿no? Uno está acostumbrado a leerse 3, 4 cuartillitas, ¿no? De una página de un periódico son 4 cuartillas, 6 cuartillas, una página, ¿no? Entonces está acostumbrado a esta lectura. Pero hoy es el imperio de la imagen, ¿no? Sí. Mucho video, mucha imagen. E Instagram te da esa ventaja de la imagen y contar las historias, ¿no? En breve. Lo que te quiero decir, o lo que les quiero decir, es que es fragmentado, es un puzzle, es un rompecabezas. Yo creo que tiene mucho que ver con la lectura del cómic, ¿no? Porque son rompecabezas, despiece, texto, donde ustedes van generando su agenda y van tomando esta pedacería, estas piezas de información que o los informa o los hace creer que están informados. Entonces yo creo que, como bien lo preguntabas y como es nuestro tema del día de hoy, son nuevos formatos, nuevas realidades para el ejercicio periodístico. Yo por eso no lo descarto. Creo que hay que hacer mucho TikTok, hay que hacer mucho trabajo de contenido, o sea, mucha imagen. ¿Me explico? O sea, tú necesitas tener, mira, Kim Kardashian viene a México y se toma 40 fotos. De esas 40 fotos selecciona 20. Y ese va a ser su contenido de 1 o 2 días o más. Porque ella comprendió muy bien el nuevo formato. Pero no me extiendo más, me gustaría dar más temas, pero aquí está la clase que seguramente va a opinar. Bueno, en mi caso yo creo, tomando en cuenta que los formatos tradicionales son la prensa, televisión y radio, yo creo que el nuevo consumo fue a partir de que se creó la World Wide Internet en 1989. Entonces creo que desde ahí ya empezó esta nueva forma de consumir cualquier tipo de contenido. Ahora ya más reciente, estoy de acuerdo, coincido en que la mayoría consumimos noticias a través de redes sociales. Yo creo, sí, TikTok, porque ha tenido bastante auge, bastante aceptación por parte de todos los usuarios públicos de todo el mundo. Pero yo creo que también Facebook, porque ahí puedes dar más contexto, te ponen el link para que te lleve a su portal y entonces ya te puedes informar más. Y yo creo que lo que tienen estos nuevos formatos, como comentaban, es esta parte de dar datos precisos, concisos y de una manera bastante corta, ¿no? Que hemos hablado también, ¿no? De cómo consumimos ahora cualquier tipo de contenido, ¿no? Haciendo scroll, me interesó, me quedo un ratito, ya, lo que sigue. Entonces, es esta parte de tratar de sintetizar la información lo más que se pueda y ya, con eso estás informado. Y bueno, tal vez tengo que decir esa palabra informado entre comillas, porque como bien lo dijo el profesor, tenemos muchos más recursos para poder profundizar. Bueno, pues sí, en la actualidad gran parte del dominio son los videos cortos, el formato de video corto, y no solamente el formato de video corto, sino el video vertical. Ya no es como antes que tenían que grabar en horizontal y para poder mostrar todo, ¿no? Ahora ya nada más es, ¿de cuánto es más o menos el formato? ¿De 3x2? Algo así, ¿no? O sea, algo así. No es el clásico como 4x3 o algo más largo. Es algo normal y pues es algo que vemos en los reels de Instagram, los reels de Facebook, los videos de YouTube,
los shorts y pues claro que los TikToks son videos cortos. Y prácticamente esto ha empezado a tener un auge, yo considero, en parte por la ansiedad de la pandemia, que nos llegó a dar la pandemia, pero también desde antes ya había otra aplicación que trataba esto de los videos cortos, aunque no era exclusivamente para informar, era como que un poco más cómico, un tono más karaoke, no sé si recuerdan a Vine. Es que aparte había otra que era... Vimeo, no recuerdo. Algo así. Se me fue el nombre, pero sí, era como el precursor de TikTok. De TikTok. Ajá. Musical.ly. Ándale, sí. Musical.ly era otra aplicación y, o sea, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Pero siento que es como que dos partes, porque no solamente son los videos cortos los que se ocupan para informar, sino también en la actualidad pues existen los podcasts. Es otro formato que se está empezando a emplear, que es una conversación que dura bastante tiempo, pero yo siento que el usuario no se echa un podcast así. En ciertas cuestiones no da tiempo para poder hacer eso, porque se encuentran con otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo van cortando poco a poco escuchan, no sé, unos 10 minutos, ¿sabes qué? Me tengo que ir, otro poco, voy en el transporte, pongo el podcast, ya llegué a mi destino, otro poco. Entonces son estos formatos los que nos permiten informar de diferentes formas ahora. Y también, regresando a la parte de la atención del usuario, si no se genera atención, no recuerdo muy bien, creo que esto es un poco más de diseño, pero en los primeros segundos de lo que estás viendo no generas atención, no se va a ver por completo todo el contenido que estás viendo o que estás procurando por ver. Y es algo que regularmente tenemos que tomar en cuenta tanto nosotros como los periodistas que buscamos ser, como las compañías que trabajan en esto de tanto como publicidad, como noticias, como, o sea, los que quieren generar estos clics. Tienen que llamar tu atención desde los primeros segundos, porque si no, ¿sabes qué? Adiós. Ya no me informé, ya no me llegó la información, ya hasta ahí quedó. Ya no se generó este clic que me da pues dinero. Entonces, sí, son bastantes tipos de formatos. Yo siento que ahora mismo pues los videos cortos son como los que predominan. Pero también he llegado a ver que nada más es como el video corto, no te dicen la noticia, te dejan en ascuas y dicen, si quieres toda la información, ve mi video completo. Suele pasar mucho, es muy seguido eso. ¿Por qué? Porque aprovechan todo para monetizar, tanto el video corto como lo que es su video completo, su canal, pero antes que nada suscríbete. Ajá, o la plataforma, ¿no? Que dicen como si quieres leer más o la nota completa, checa el link en la descripción, algo así. La cuestión de esto es generar clics. Pero pues bueno, eso es lo que tengo que decir al respecto de los formatos de video actuales. Bien, actualmente tenemos realmente muy buenas oportunidades para poder hacer comunicación periodística. Como decíamos, en el pasado pues eran los medios tradicionales, pero no teníamos esta oportunidad de réplica que nos ofrece, por ejemplo, ya TikTok, ya Facebook, YouTube, Instagram. Cada una de esas redes sociales ha brindado ahora al usuario la oportunidad de réplica. Es muy interesante porque ahora los usuarios pueden decir qué opinan sobre las noticias, brindar a veces más información, y lo cual puede ser también a veces un riesgo, ¿no? Porque como lo platicamos en otro episodio, se vienen lo que son las noticias falsas, y es que ese es el riesgo que tenemos hoy. ¿Qué tan serio tenemos que hacer nuestras noticias en Reels, en TikTok, para que sean creíbles? Hay tantos medios y hay tanta gente haciendo noticias, sean o no periodistas, que caemos en ese riesgo de que a quién le van a tener los usuarios más credibilidad. A nosotros como un medio que ha estudiado periodismo, que sabe hacer periodismo, que analiza y confirma los datos, o a una persona que encontró la noticia en internet y la está solamente replicando. Ahí está la diferencia, y a veces las personas se van con las personas que solamente replican las noticias, y lo hacen porque las personas lo hacen de una manera de algún modo más atractiva. Ahí está la cosa, ¿no? Los medios formales que tenemos suben sus noticias, pero lo hacen de una manera más seria, no conectan de una manera tan directa con el usuario. Sin embargo, son los medios que tienen más formalidad.
Así es que tenemos en sí muchas oportunidades para hacer nuestros contenidos en redes sociales. Tenemos la oportunidad de hacerlo ya en medios cortos. La gente no tiene el tiempo para poder estar en todo el tiempo leyendo una noticia. Se pierde el tiempo yendo a un puesto de periódicos, por ejemplo, ¿no? Cuando en tu propio teléfono ya tienes ahí el contenido, lo puedes abrir y lo puedes consumir. Como decía mi compañero Ismael, tenemos los podcasts, los vas consumiendo a lo largo del día durante tus actividades. Y cuando tienes tiempo libre, TikTok, scrolleas, te encuentras noticias, y entre que te informas y te entretienes, te vas quedando con información. Realmente tenemos oportunidades para nosotros crear contenidos que sí peguen con la gente sin caer en lo sensacionalista también, porque ese es el riesgo. ¿Qué tan activa vas a hacer tu noticia sin caer en lo sensacionalista o en lo amarillista? Ese también es el conflicto que tenemos. A mí me gustaría, Janet, Sí, adelante. hacer 3 comentarios, porque de lo que han dicho aquí mis acompañantes. Número 1, escucho la palabra entretenimiento, y la información no necesariamente o no tiene que ser entretenida, ¿no? Aquí entonces hay una confusión entre los nuevos formatos que al parecer están diseñados para entretener, y de hecho son entretenimiento. Y ahí es donde yo podría cuestionar el punto de por qué tiene que ser entretenida la información. Ese es un tema que habría que... No, porque a lo mejor sí lo que requieren es infoentretenimiento, pero ya no estaríamos haciendo periodismo de entrada. 2, todo implica tiempo, pero no necesariamente tienes que ir por el periódico. A lo mejor llega y te llega ahí te llega el periódico ahí en la puerta de tu casa, ¿no? Por este sistema de mensajería. Entonces yo creo que sí el tiempo, pero no en esa naturaleza. A mí me parece que tiene que ver justamente de cómo en tu agenda el teléfono celular ha sustituido a otras actividades, ¿no? Y el teléfono como dispositivo tiene su propia dinámica que está guiada por el algoritmo y por otros niveles de ansiedad. Entonces sí habría que hacer estas 2 precisiones, que son interesantes los comentarios, porque es una postura de joven. Y a lo mejor sí tendríamos que irlo enfocando en esa naturaleza, pero entonces tendríamos que hablar de un nuevo periodismo, o de cómo estas características o categorías de hacer periodismo, cómo las vamos adaptando. Y yo creo que ahí está el reto. 2, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo. De hecho, el sensacionalismo y la espectacularización de la noticia lo que ha hecho es tomar principios publicitarios. Un principio publicitario pues es llamar la atención, generar expectativa, un guiño visual o verbal, y esto es una cuestión de la narrativa, ¿no? O sea, cómo puedo generar misterio, cómo puedo llamar la atención para que se me lea. Pero entonces volvemos al punto, ¿estamos haciendo publicidad? ¿O si utilizamos las técnicas de llamada de atención de la publicidad para hacer periodismo? ¿No? Que ahí están, estos son los 2 grandes dilemas, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, es un verbo en activo, un verbo de incógnito, un verbo que genera la expectativa. Yo les recomiendo que vean el Heraldo en Instagram o en Facebook, pues ahí parece que son titulares muy engañosos, ¿no? Pero sí te llaman la atención y entonces le picas y bueno, ¿no? Ese es el riesgo que corremos al utilizar las técnicas, que yo digo, sí hay que utilizarlas de una forma creativa e inteligente, pero para el periodismo, no necesariamente para vender. Y lo que hace, por ejemplo, el Heraldo y otros medios, tal vez, es justamente para llamar la atención y para vender, ¿no? Entonces habría que ahí que ir considerando esta parte de, igual otro dilema, o hacemos entretenimiento e información, o hacemos publicidad o periodismo, ¿no? Que no están peleadas, ¿no? Pero bueno, ahí están estos temas. Y 3, me parece que esto de las redes sociales van de nichito, ¿no? Arlet nos dice, Facebook te da la oportunidad de extenderte, pero por ejemplo Facebook es para la generación milenio o para la generación X,
¿no? Facebook es para cuarentones, cincuentones, ¿me explico? Yo todavía veo Que Facebook. ahí ya, pues, ya para abuelitos, ¿no? Y entonces evidentemente pues Yo ya lo sigo usando, pierde, perdón. ¿no? esta visión comercial o esta visión publicitaria. Entonces, cuando hablamos de nuevos formatos, nuevas realidades, pues son los grandes retos a los que nos enfrentamos en términos de hacer periodismo. O copiamos, o nos vamos a las fórmulas publicitarias, o nos vamos a las fórmulas de entretenimiento, y ese, ¿sabes qué? Es nuestra disyuntiva, esas son nuestras paradojas. Aunque yo creo, como se señalaba en el episodio anterior, creo que periodismo existe por esencia y por trabajo, y por lo tanto se va a seguir haciendo, ya sea aprovechando técnicas publicitarias o buscando la parte de entretenimiento. Eso nada más para, ¿no?, un poquito la polémica. La polémica. Bueno, ahorita que comentaba esto de Facebook, o sea, Me ofendió. no, bueno, A mí sí, porque yo lo veo. Perdón. exacto, ¿no? Lo de desinformación, porque hace poco vi que sigue siendo una de las aplicaciones más descargadas, ¿no? Entonces, que haya pasado de moda, pues no, yo creo que no. Y digo, yo creo que, como comenté, ¿no? O sea, es un lugar en donde te permite extenderte, a diferencia, por ejemplo, de X, ahora, que tienes cierto límite, y que digo, también funciona, ¿no? Puedes poner ahí un texto corto, una introducción, tal vez un video, algunas imágenes, y nuevamente este link que te lleva al portal para leer la noticia completa. Pero sí estoy de acuerdo que también los formatos más consumidos, hablando de estas generaciones, Gracias. es TikTok, tal vez Instagram, y bueno, de los shorts yo coincido que tal vez para información más específica, ¿no? Y que entonces te dicen, si quieres seguir viendo, conociendo, ve el video completo. Sí, sí. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, Facebook sigue peleando, ¿no? Para estar en estos primeros lugares, para informarse. Que no me parece lo más adecuado, pero Pero se es hace. la adaptación. Bueno, no lo sé. Sí hay muchísimas reproducciones en Facebook y bastantes likes. Y no lo sé, yo no lo llamaría de nicho. Yo diría que todavía tiene bastantes, no los jóvenes, porque sí ya te dicen, ay, ¿sigues viendo Facebook? ¡Qué vintage! Algo, ese tipo de cosas. Pero pues, yo creo que mayores de 20 todavía seguimos en esa parte del consumo de Facebook. Sí. Y pues tal vez ocupé mal la palabra entretenimiento, probablemente, pero no hay que olvidar que el periodismo pues tiene que llamar la atención para poder ser consumido. Porque recuerdo que en capítulos anteriores decíamos que pues esto es un arte, ¿no? El poder hacer periodismo es algo complicado. Pero antes que arte, es negocio. ¿De qué se trata? De generar clics. En esta era. Ya no vender periódicos, porque pues eso ya es... Perdón, ya eso ya es algo de nicho. Ya lo que se gana en los periódicos no es por la compra de periódicos. Se gana... nunca fue, exactamente. Nunca lo ha sido, sino es por la publicidad que se puede generar ahí y además por el color político que tienen los periódicos. En la actualidad es eso, las únicas personas que compran periódicos son personas que saben a lo que les van a decir. ¿Saben qué? Por ejemplo, el periódico favorito del presidente en este momento, La Jornada. Saludos a La Jornada. No nos funen, por favor. Ya sabemos qué van a dar. Ya sabemos que van a más o menos aplaudir lo que está diciendo el presidente. Y si nos vamos por el otro lado, el Reforma, ¿a qué lado vamos? Lo contrario.
van a estar criticándolo. Y por eso siento que me parece un medio muchísimo más plural, entre comillas, porque también tiene tintes de derecha y de izquierda lo que es el internet. Van a estar a favor de algo o van a estar en contra de algo. Pero bueno, al final de todo, probablemente sí ocupé mal la palabra entretenimiento, pero se tiene que llamar la atención. Si no llamas la atención, si no captas perdón, se me olvidó la palabra, al lector, al receptor, si no lo captas, no vas a generar el clic ni la vista que te hace monetizar. Y pues ya, es lo que tenía que decir. Bueno, debo decir que tiene toda la razón, ya lo habíamos comentado en el primer episodio, habíamos señalado que pues en 5 o 10 años van a desaparecer las versiones impresas. Eso, y yo recuerdo que decía, bueno, eso dice, ¿no? Y así pasó con la radio, y así pasó con la televisión y con el cine, pero bueno, y tal vez sí vaya hacia lo de nicho. Me gustaría también profundizar en un nuevo formato que creo que sí tiene que ver con el entretenimiento, pero creo que también tiene que ver con la intención política, el meme. Dentro de una nueva realidad y dentro de un nuevo género, ¿no? Podríamos hablar de que este nuevo género es el meme creador de opinión pública. Porque a través del meme, que es una sátira, que es una parodia, que es una alusión, ¿no? Es una figura retórica el meme es tan poderoso por su, como lo dice el nombre, por la réplica del mismo y la recreación del mismo, que se puede ir transformando. Y sí, efectivamente, si el meme duraba unos instantes, ahora puede permanecer mucho más tiempo, y hay memes memorables. Entonces me parece que ahí habría que comprender que sí, el entretenimiento, dependiendo de cómo se transformó la viñeta, el cartón político, que es un género por excelencia del periodismo, donde se editorializa un hecho trágico, político, social. Entonces sí, yo les diría, sí, si lo vemos así, sí es entretenimiento, pero con un caliz de conciencia y de toma de postura. Entonces yo por eso les decía, pues no hay que descartar el entretenimiento, pero vuelvo al punto, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Y ese es un nuevo formato que tiene que ver con el quiche, con el, ¿no? con el collage, con el dibujo. Es más, con un dibujo ni siquiera artístico, ¿no? Los moneros, ¿no? A lo mejor si uno revisa al maestro Magoo, ¿no? Entre más feos, más poderosos. Y no olvidemos a Giz y a Trino. Oh, sí. ¿Me explicó? Y entonces yo diría, sí, tal vez ahí sí te compro la idea que tiene que ser entretenido, porque el cartón o la viñeta política ¿no? Se ha transformado. Iba a citar transvesti, ¿no? En términos de el meme. Y entonces ahí tenemos una nueva realidad. Sí. Bueno, nada más para ir pues abonando a la plática hoy, que va a ser el cierre. Pues evidentemente hay que dejar con hambre, ¿no? De seguir escuchando estos debates. Ahí tienes el gancho, ¿no? Que puede tener un programa, y por eso un TikTok, alguien de Instagram, pues genera esta polémica, genera este debate para decir, ¿no? Que sigue, ¿no? Ahí tienes una técnica para llamar la atención, porque si no, pues vamos a hacer, pues sí van a ser soliloquios, ¿no? ¿No? Y la parte de justo de, yo les platicaba ahorita de una, que se las recomiendo, que es un actor malo. Yo les decía, pues ahí está la polémica. Así se llama la película, un actor. Y la polémica, pues estaba en función de continuar ese debate, ¿no? Entonces me parece que ese es un gancho bien interesante, que pues la técnica hay que empezar a aprenderla, y que no sea burdamente como en algunos otros medios que utilizan encabezados muy enganchadores, pero que realmente nada más para que le piques y ganes clic. Y creo que en torno a lo que han estado comentando, veo que los cuatro coinciden
en que la nueva forma de consumir contenido o periodismo, al menos para la población joven, es redes sociales. O sea, ya sea Facebook, ya sea Instagram, TikTok, la red que sea, el periodismo está presente en todas. No hay ninguna en la que no estén habiendo noticias, polémicas, etcétera, ¿no? Y en torno a esto, y hablando también del entretenimiento, sí es muy importante, y creo que lo tenemos todos en cuenta, el tema de cómo hacer que hubo un accidente, una disculpita. De cómo ustedes considerarían o qué debería ser un medio en redes sociales para ser o venderse de la forma más seria posible. O sea, ¿qué tipo de cosas tendrán que implementar? ¿Qué lenguaje tendrán que usar para dar una apariencia confiable y que las personas estén muy interesadas en consumir sus noticias, sus textos, sus reportajes, lo que sea que hagan de contenido periodístico, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok o en la red que ustedes estén pensando? Fíjate que voy a retomar tu introducción, porque creo que en tu introducción está la esencia de lo que quieres preguntar. Contenido y periodismo. Yo te diría que aquí ya no estamos haciendo periodismo, yo te diría que estamos haciendo contenido, pero el periodismo siempre fue un banco de contenido, ¿no? De actualidad, de contexto, de historia. ¿No? De hecho, los clásicos señalaban que pues la nota, la información periodística era la historia del pasado, ¿no? Dejamos una memoria y conocemos mucho de los acontecimientos porque se generó ese contenido. Entonces yo creo que no hay una disyuntiva o un debate, porque yo te diría, nosotros, y creo que lo comentamos en el episodio anterior, nosotros, aunque estés en multimedia, aunque estés en organizacional, aunque estás en relaciones públicas, generan contenido y la gran mayoría de las veces con un tono periodístico. Entonces yo diría que ahí no hay conflicto, yo diría que me asumo como un creador de contenido con los principios o las reglas de un ejercicio periodístico. Porque de repente parece ser que somos el patito feo, porque notificamos, cuando en realidad desde siempre el periodismo ha sido un creador de contenidos. Y a lo mejor sí valdría la pena que nosotros nos sumemos a esta lógica de que hacer periodismo es crear contenidos. El punto está en los niveles, en los grados, en la calidad de los contenidos que hacemos. Y ahí volvemos a nuevas realidades. De hecho, lo que estamos haciendo es mucho audio, ¿no? Decían, bueno, pues voy en el camión o me voy a dormir y escucho un fragmentito, un avance del podcast y lo puedo reproducir una y otra vez en mi momento de ocio, en cualquier momento del menú del día lo puedo escuchar. Pues una cantidad impresionante de audio, porque el podcast en Estados Unidos hay hasta giras de podcasters, ¿no? Que se escuchan en vivo porque los quieren escuchar en vivo. Este ejercicio está en función de que yo creo que tenemos algo que comentar y algo que decir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener pues, desde tu celular, ya he señalado que tiene que ser random, pero lo random implica producción. Hoy tenemos 5 celulares, afortunadamente tenemos 3 cámaras, y todo esto, cámaras Canon, muy pro, y entonces estamos hablando de estas nuevas realidades. Creo que, por ejemplo, a ustedes y a nosotros nos falta una cultura visual, la diégesis cinematográfica, creo que eso nos falta. ¿Por qué? Porque todo es imagen fija o en movimiento, ¿no? Y entonces para alimentar contenidos de cualquier naturaleza es imagen, video, y entonces es una cantidad impresionante de pietaje.
Yo me acuerdo que le decía a Arlet, ¿no? Y ahí tenemos mucho pietaje. ¿Por qué? Porque este pietaje tiene la gran ventaja que ya no es de corrido. O sea, lo cortas, lo fragmentas y vas alimentando a estas nuevas aplicaciones y redes sociales. Sí. Entonces creo que ahí el futuro del ejercicio periodístico, con todo lo que tenemos, creo que yo lo veo bien, pero ya no en términos de organización periodística, porque evidentemente la cuestión una organización, como ustedes lo deben saber, implica una infraestructura, implica sueldos, salarios, nóminas, inversiones, o sea, todo un ecosistema. Claro. ¿No? Y este ecosistema tal vez ya no se ajusta a una economía del siglo XXI que tiene que ser muy flexible. Creo que ahora estaríamos pensando en nuevas formas de organización periodística, que hay algunos que ya lo están intentando y hay algunos otros que no. Pero bueno, ese es su reto. Bueno, tratando de contestar estrictamente tu pregunta de qué deberíamos de... Bueno, qué debería de ser un medio, ¿no? Para ser más serio frente a las redes sociales. Yo creo que sí se ve muchísimo esta parte de... me creo un medio, está fácil porque pues, solamente necesito internet y genero cosas, ¿no? Miles de cosas. Yo creo que tratando de seguir estrictamente estas reglas periodísticas que bien comentaba el profesor, y depende también mucho de tu línea editorial, lo que quieras hacer. Si nos metemos estrictamente a lo periodístico y a lo ético, informar, ¿no? Informar, verificar tu información, dar esos datos, dar a conocer tus fuentes, ¿no? Siempre y cuando sea posible. Y yo creo que con eso podrías ir generando esta confianza, ¿no? En quienes consumen este contenido, para decir, sí, me está informando bien, tiene fuentes, yo también las puedo consultar, y uno también, ¿no? Como consumidor, cerciorarse de que esta información sea correcta. Entonces yo creo que ese es el punto principal, ¿no? Dar a conocer esta información de una manera, entre comillas, neutral, y lo más objetiva posible, porque pues conocemos a miles de medios, ¿no? Que para generar justamente estos clics, ¿no? O para atraer audiencia. La atención, audiencia, pongo un título llamativo y que no tiene nada que ver con la noticia, ¿no? Luego ya cuando la lees y esas cosas, y luego entonces es lo más importante a mi parecer. Bueno, Okay. déjame intervengo ahí, porque creo que a lo mejor es una cuestión de visión, pero siempre escucho a los jóvenes decir monetizar, cuando creo que el boom de las redes sociales es lo orgánico, ¿no? Sí. O sea, tú creces orgánicamente y de ahí viene pues monetizar. Y entonces cuando tú pones en primer plano el dinero, olvidamos lo orgánico. Ahí es donde, ¿no? Y lo orgánico se vuelve orgánico, valga la redundancia, por el contenido, ¿no? Por un intangible, ¿no? Un valor intangible. Sí. Eso que me cuentas me resulta atractivo, interesante, y por eso se vuelve orgánico. Miren cómo es tan funcional esto. La señora Costco. Pueden ver a la señora Costco. ¿Qué hace la señora Costco? Te puede gustar o no. Va al Costco y encuentra un vino, ¿no? Que te dice, este vino está en Costco en 400 pesos y es buenísimo. La encuentras en Ultramarinos en 600 u 800 pesos. Y en Costco, 400 y te dice, ¿no? Las características, las cualidades. Y entonces tú dices, pues la señora Costco. Pero igual y un día pues, tienes una cena, una reunión, dices, ¿no? Un buen vino, ¿no? De 400 pesos
la señora Costco. Y ustedes lo pueden ver a la señora Costco, y ese es su nichito, ese es su tema. Y empieza a crecer orgánicamente y lo hace muy random. Ese es el punto. ¿Me explico? Porque entonces, de ser así, pues habría que hacer campañas de publicidad. Y pues no, se nos olvida la naturaleza de los nuevos formatos y las nuevas aplicaciones. Es una cuestión orgánica. Y esa es una preferencia por un intangible. ¿No? ¿Qué tanto? Y aquí tenemos una prueba, quién sabe quién nos vea, saludos a los que nos vean, ¿no? Te verán porque se enganchan, te verán por morbo, pero tal vez los que esperen el siguiente episodio es porque les ofrecimos un comentario, un punto de vista que agrega un valor que muchas veces es intangible, ¿no? O sea, esto está súper bueno el punto, ¿no? Porque ahí puedes ir aclarando distintas posturas, pero los escucho, disculpen. No, Janet, adelante. tú eres la que conduce. No, está bien, adelante. Es que, bueno, regresando también un poco al punto de Jan, a su pregunta, pues sí, realmente hay que tomar en cuenta la forma, ¿no? De cómo se da la información, que sea correcta a lo que nosotros hemos visto, que tal vez ya es un poco obsoleto, ¿no? Porque pues nuestro plan de estudios ya tiene más de 10 años. Sí, ya, man. Más de 10 años. Pero bueno, también hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para poder informar, con noticias, con entrevistas, con estos géneros que nos mostraron. Pero más allá de eso, considero que, como muchas veces lo ha dicho el profe, y como lo hemos mencionado en anteriores capítulos, además de la forma, tiene que ser además de la forma, tiene que ser como el contenido, ¿no? Tiene que ser algo interesante. Tiene que, para alguien, no sabemos. Y entonces, pues, tú puedes hablar de lo que sea. Ya no sé, hace algunos días estaba viendo La Más Draga y realmente me llamó la atención. Y puede haber una noticia de La Más Draga que yo no lo conozco, sí, y pues a mí también me puede llegar a llamar mi atención por el contenido que es, porque puede ser una noticia impactante tanto para los que ven el programa como para los que no. O sea, y ahí generas un nuevo consumidor. Entonces yo creo que puedes hablar de lo que quieras. Si quieres hablar de, no sé, campañas para los animales, para apoyarlos, si quieres hablar de videojuegos, si quieres hablar hasta hay un nicho para los que juegan, y es bastante grande, para los que juegan juegos de mesa. Hay hasta convenciones, sí. Hay muchas personas que lo siguen haciendo. Y puedes informar sobre eso, puedes tener un medio sobre ello. La información siempre va a estar ahí. Lo que tienes que hacer, además de darle una muy buena forma, porque no cualquiera puede escribir bien respecto a ciertas cuestiones, tiene que ser interesante y tener algo que nos ha dicho el profe y que hemos dicho en varios episodios, miren nuestros capítulos, en varios episodios, que son estos huevitos de Pascua, llamar la atención de las personas. A mí me gusta, no me gusta tanto decirle huevitos de Pascua, suena raro, pero no, me gusta más Easter egg. ¿Qué le parece? Easter egg. Y es algo que era visto en los videojuegos. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, la forma es muy importante, que se vea bien, que responda a las 6 Ws, todo ello, pero también tu contenido tiene algo que dejar en los demás, tiene algo que decir pero tiene que ser serio. O sea, aparte de todo eso, si tú lo tomas con seriedad, pues también el público lo va a hacer. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues sí, para crear un contenido en internet también tenemos que pensar, como en todo, en qué público nos queremos dirigir. Si bien podemos encontrar nuevos consumidores, sobre todo hay que pensar a quiénes nos estamos dirigiendo. Como decía Ismael, si es al público de videojuegos, hay que especializarnos. Si eso va a ser nuestro medio, pues especializarnos en videojuegos. No podemos hablar de algo que no conocemos. Claro. Si queremos armar un medio sobre algo en específico, tenemos que especializarnos en ello. No lo podemos hablar al aire sin más. Hay nicho para todo, ¿no? Podemos hablar de videojuegos, como decía Ismael, juegos de mesa. También podemos hablar de todo en general. Así es que también tenemos
también saber, nos dirigimos a un público joven o un público más mayor, porque cada uno va a crear un contenido diferente. Un público joven no va a soportar un contenido que dure 5 minutos fácilmente, es de los que quieren estar scrolleando, mientras que un público mayor puede resistir mayormente pues más contenido, podemos darle esa información más desarrollada. Con los jóvenes podemos ocupar esta parte de, pues sí, te doy la información en general, pero sí, si quieres saber más del contenido, pues sí, dirigirte a nuestra página web, porque sí, podemos desarrollar, siempre vamos a poder seguir desarrollando nuestras notas en una página web, pero no hay que dejar de lado que las personas en internet quieren un contenido más corto, en el que le podamos bombardear de la mayor información posible con la seriedad que eso implica. Claro. Y tocabas un tema muy importante de saber a quién nos vamos a dirigir, porque pues sabemos que eso va a ser la base de qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, si va a ser audiovisual o no, si solamente es audio, si es video, también qué tipo de imágenes vamos a implementar, etcétera. Y creo que no, tal vez hablando de redes sociales, hay muchas personas que no tienen un acceso tal vez tan igualitario como nos gustaría a este tipo de aplicaciones, internet, celulares, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si manejaran un medio en redes sociales o en alguna plataforma, ¿ustedes qué opciones pensarían o saben que hay actualmente para minimizar un poquito esta brecha de que este tipo de información en redes sociales no a veces tiene el alcance que nos gustaría porque no es tan igualitaria como quisiéramos? No lo sé, habría que checar el número de celulares, y creo que por lo menos la Ciudad de México y México hay un amplio espectro de teléfonos de todas las gamas, ¿no? México sí tiene un amplio porcentaje de teléfonos celulares. Un amplio porcentaje de los teléfonos, de la existencia de teléfonos celulares, es para ver contenido. Entonces ahí habría que ver si hay una brecha de internet, que la hay, por supuesto, pero más allá de estos puntos, a mí me parece que tendríamos que contemplar el uso que le hacemos, porque a veces yo puedo estar 8 horas y puedo ser un analfabeta funcional. ¿Me explico? Ya puedo estar 12 horas en las redes y no estar informado, pero puedo tener 15 minutos y puedo estar muy bien informado. Entonces también ahí es como una ilusión, porque parece que y está muy bien que estemos enfocados a la segmentación y dividamos a los públicos, pero en realidad a mí me parece que esto todavía es muy bizarro, ¿no? Todavía no podrías decir que hay un público adulto para X o Y. Los datos así no lo indican, pero en la minería de datos habría que ver, ¿no? Habría que ver. Entonces a mí me parece que bueno, segmentemos, hablemos de nicho, pero que no sea lo determinante, porque no olvidemos la cuestión orgánica. Bueno, yo únicamente quiero hacer como rápido un comentario antes de responder la pregunta, bueno, que ahorita dejo Arlet, pero la cosa es que un comentario rápido y que tal vez no tenga tanto que ver con el tema, pero el periodismo en la actualidad puede ser sobre cualquier cosa. Puede ser sobre, ya lo había dicho, videojuegos, puede ser sobre no sé, hay reuniones de personas que todavía hacen como que eventos de caballeros, como de esgrima de este tipo, puede ser, es muy amplio y eso es bonito, ¿saben? Que realmente si nosotros queremos informar de X o Y cosa, el ajedrez también es algo muy tiene muchas personas. Y no sé, si a ti te gusta, por ejemplo, ya le había dicho también lo de la más draga, puedes informar sobre ello, puedes informar sobre la comunidad, puedes informar sobre, o sea, suena algo como que eso ya no puede llegar a ser periodismo, pero es que sí lo es.
Y creo que ya es que el anexo que quería decir, que ahora en la actualidad el periodismo ha cambiado tanto después de tantos años que puede ser sobre cualquier cosa y va a haber alguien ahí. Va a haber alguien ahí leyéndote, va a haber alguien ahí viéndote. Y eso. Perdón, Arlet. Sí, adelante. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, Ismael. En cuanto a que de pronto, al escuchar la palabra periodismo, nos enfocamos solamente a noticias de política, sociedad y generalmente cosas malas, ¿no? Entonces, creo que es un prejuicio que debemos de tratar de quitar, ¿no? Porque bien lo dice, puedes informar de cualquier cosa, ¿no? Y no solamente de cerrarte. Sin embargo, justamente yo creo que por estos prejuicios que tenemos, lo hemos ido enfocando, ¿no? A tus preguntas ya, ¿no? Que para que sea un medio serio, y entonces estamos pensando, ¿no? Algún medio que dé noticias sobre sociedad, sobre el Estado, cosas así, ¿no? Entonces, y que bien, como también comentaba el profesor, ¿no? O sea, depende de qué vas a informar, estas estrategias para que tu medio sea más serio, pues pueden ser totalmente distintas. Pero bueno, yo no sé por qué me desvías, pero bueno. Lo siento. Es que es lo que hay. Regresando a esta pregunta que me parece muy interesante de tratar de llegar a más público, es una realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo en que hay muchísima gente que no tiene acceso a internet, que aunque parece tonto o muy lejano, está en este sector de la población, o que no tienen algún dispositivo, ¿no? Se relaciona un poco con esta parte de a qué nicho estás enfocado, ¿no? Enfocada. Eres un medio digital y tu población es, híjole, ¿no? Bueno, es que joven, a lo mejor sí vas a poder abarcar a una gran mayoría, aunque hay muchísimos jóvenes que no tienen este acceso, ¿no? Entonces, pues yo creo que una de las maneras en las que se puede llegar, periódico, yo creo, la prensa, y llegar a esas comunidades y repartírselos, ¿no? Porque tampoco no sabes si tienen los recursos para comprarlo, ¿no? Claro. Entonces, si ya eres un medio, y a lo mejor te apoyan otras empresas y están en las posibilidades de hacer esta labor, yo creo que sería magnífico. Bien, yo pienso en esta ocasión sobre la pregunta que hace Jan. Realmente es una cuestión muy complicada, porque sí, hay personas que de verdad todavía no tienen acceso a internet, y es más, ni siquiera acceso a un teléfono celular, ¿no? Y eso es lo complicado. Y es donde podemos seguir recurriendo a los medios tradicionales. Si tenemos una empresa periodística, no solamente hay que pensar en el nicho más grande, también cumpliendo esta función social, pues también hay que pensar en los nichos que tienen acceso a otros medios, como lo puede ser la radio, como decía el periódico, como puede ser la televisión. Si bien no se van a comprar, pueden comprar una televisión, se pueden comprar una radio o un teléfono básico con acceso a radio, que también puede ser esa situación. De algún modo podemos llegar a estas personas, y hay que diversificar. No hay que enfocarnos solamente en un medio, no solamente, si bien las nuevas realidades que estamos presentes ahorita son en internet, no hay que terminarnos de enfocar a eso, porque este nuevo cambio todavía no es una transición completa. Todavía tenemos personas que necesitan información en otros medios, en los tradicionales, así es que no hay que abandonar los medios tradicionales para estas personas. Bueno, yo quiero añadir algunas cosas. Estoy un poco en contra de lo que dicen mis... Sí, amigo. Sí, porque sí, pelea. Porque es un problema ya que no nos... O sea, sí nos corresponde y sí nos compete en cierto punto, pero ya... Tristemente, si estamos hablando de solamente México, pues, o me gustaría más bien enfocarlo ahí, es una sociedad donde existen muchísima gente en extrema pobreza y en pobreza así brutal que ni siquiera les llega la luz. O sea, y creo que también un punto que dijo Arlet, que pues, ni siquiera les podría alcanzar como para un teléfono. Pues hay quienes no les podría alcanzar ni para un periódico, porque es o como o vivo o leo el periódico.
Entonces sí hay un punto en el que ni siquiera intentando repartirles periódicos a estas personas, pues ya no podemos, ya no se puede, para poder que lean o que sepan de la información que nosotros intentamos otorgar. Sin embargo, yo considero que sí hay cierto punto medio donde pues al menos no pueden pagar ya un celular, pero créanme que en los pueblitos todavía existen estos café internet. No sé si los recuerdan. En la ciudad. Sí, en todos lados. Yo voy a uno, o sea, cuando tengo que hacer algunas cosas para imprimir y todo esto, yo me voy al cibercafé, no tengo impresora, porque ya no se requiere, pero en algún momento requieres imprimir y pues me voy al cibercafé. Entonces ahí existe todavía esto, y si no tienes celular y pues te quieres mantener informado de alguna manera con los contenidos que están en la web, en los medios, arriba, en el internet, pues te pagas tus 10 pesos de cibercafé, si es que puedes también, porque pues, es la cosa, a veces no se puede. Pero creo que es una solución todavía. Yo pienso que no es tan difícil el mantenerse informado de cierta forma, y si no se puede por la parte del internet, pues como era antes, ¿no? Que era voces, o sea, ¿sabes qué? Me enteré de esto, pasó esto, o el presidente dijo esto, o si te enteraste que aquí no sé, en Naucalpan hay incendios o hubo incendios, y esa voz es como puede llegar, y ya no estaríamos ganando nosotros, porque nosotros, digo yo, ya estamos hechos como para más esto de vender un producto o dar un servicio que nos remunere, pero pues a lo mejor ahí puede decir, pues lo vi aquí, mira, y ya como son las voces, pues vas a intentar informarte por ese lado. Pero bueno, era lo que... Eso se llama opinión pública, ¿no? Y entonces yo creo que la opinión pública... Recuerden que la opinión pública no es mediática. La opinión pública es cuando no hay un problema que afecta a una comunidad. Lo acabamos de ver en la colonia del Valle, con el agua contaminada, ¿no? Sin mediar, ¿no? Ellos empezaron a conversar, te cierran Insurgentes y después ya lo retoman los medios. Pero creo que rescatas un punto fundamental, que es la opinión pública. Y la opinión pública no necesariamente necesita estar mediada, que normalmente estamos acostumbrados a la opinión publicada. La opinión publicada es lo que nos dicen los medios que debe ser un tema de interés, y no necesariamente, ¿no? Me parece que lo sensacional de la sociedad es que sin ningún medio, ¿no?, que se siente afectado por una problemática, puede generar esta activación, se me olvidó la palabra, esta comunidad, ¿no? Esta integración de comunidad sobre un tema de interés. Activismo, ¿no? Puede generar activismo y levantar pues una colonia. Y ahí te das cuenta del poder de la gente, que no necesita estar mediada o algún, ¿no?, artefacto. Me parece interesante. Ismael, ¿quieres comentar algo? No. Nada más decir que pues era el ejemplo ya súper extremo de que pues ya no puedo ni siquiera ver el celular y todo eso, pero obviamente pues esa parte ya no es periodismo, ya no llegamos a eso. Pero sí, históricamente la sociedad, gracias a compartir información, por eso llegamos aquí. Me explico, o sea, una cuestión de sobrevivencia fue compartir información, pero ya no me extiendo, ¿no? Creo que estamos a punto de concluir. Sí, exactamente, era algo que quería comentar. Me quedé con ganas de más. Que me parecen puntos muy, muy interesantes los que comentan, porque al final, solo para cerrar, algo que decía Gustavo y que se me hizo muy, muy, muy importante destacar, es que independientemente de los cambios o transiciones que puedan haber, tanto con la tecnología, con inteligencia artificial, etcétera, de alguna manera vamos a terminar regresando a medios tradicionales. O sea, tal vez no
para siempre, o sea, no nos vamos a quedar todo el tiempo con un periódico, pero sigue siendo funcional, y mientras sea funcional lo vamos a tener. Si la televisión nos sigue sirviendo para comunicar, si la radio nos sigue funcionando para dar a conocer información, etcétera, lo vamos a seguir usando, lo vamos a mantener, y eso se me hace algo muy importante, y que justamente con el tiempo y con no sé si como sociedad nos dedicamos un poquito a permitirles a la mayoría de las comunidades como tan alejadas, como comentaba Ismael, a acceder a este tipo de medios, pues creo que romperíamos un poquito con esa brecha y haríamos uno que otro avance. Pero pues ya, no me extiendo mucho. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia y el tiempo de venir aquí con nosotros por última vez, a ustedes de sintonizarnos, de estar aquí en este último capítulo con nosotros. Y algo más que quieran comentar, su despedida. Sí, yo quiero, sí, claro. No es una despedida, siempre es un hasta luego. No, y a mí me parece que creo que este ejercicio sirve porque un lugar común, un cliché es, en periodismo todo está dicho. No, normalmente a veces escuchamos a gente que dice, es que en el periodismo ya no hay dónde hacerse. Y creo que en cada uno de estos episodios hemos tocado temas que abordamos a veces por arriba, y a veces tenemos la capacidad de profundizar más, pero yo creo que en el periodismo no está nada escrito. Me parece que, bien lo señalaba, ¿a poco ya acabamos? Pues este episodio y esta primera serie, porque a mí me parece que no, el periodismo evoluciona, crece y se enfrenta a nuevos retos, se adapta, y creo que no es una especialidad o preespecialidad ni una carrera que deba desaparecer. A mí me parece que se tiene que volver todavía más especializada, pensando en que somos creadores de contenido con un sentido social, político, ecológico, y entonces creo que es una ventana de oportunidad, y creo que los invitaría a una segunda temporada en función de, creo que el tema ahora estaría, y lo he visto con sus respuestas, y lo comentamos, ¿qué va a ser de ustedes el día de mañana? ¿Cuáles son las inquietudes de un estudiante de periodismo y hacia dónde los vamos a arrojar? Ahí tienes para una segunda temporada con distintos temas, a lo mejor no como invitado yo, pero ahí tienen un proyecto que pueden seguir viéndolo a futuro en lo que resta del año de su vida universitaria. Gracias, siempre ha sido un placer escuchar sus puntos de vista e inquietudes, porque como siempre nos hacemos del micrófono, y creo que ustedes también tienen mucho que contar. Muchas gracias. Arlet, ¿quieres comentar algo? ¿Despedirte? Pues muchas gracias obviamente a todos quienes nos vieron, que se tomaron ese tiempo. Hola, mamá. Al profesor por invitarnos a hacer este proyecto, ¿no? Creo que sale mucho de esta educación tradicional a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que ha sido una experiencia bastante interesante y muy satisfactoria, porque hemos podido escucharnos, dar nuestros puntos de vista y expresarnos. Entonces, muchas gracias. Qué lástima que nada más estuvo un programa de este lado, la verdad se pone calientita la cosa, y pues qué lástima que fue el último, ¿no? También, no, es todo mal. De la primera temporada. De la primera temporada, así que como dice Terminator, we will back, probablemente, pero creo que abrimos una gran ventana de pensamiento sobre lo que estamos estudiando. Y cuando se abre la ventana, pues, luego entramos a la casa. Así que pues sería interesante continuar con este proyecto. Realmente el escuchar a diferentes opiniones sobre personas que se encuentran estudiando comunicación y dar nuevas perspectivas de lo que es el periodismo es algo muy, muy padre. Entonces, pues yo ya para cerrar lo que tendría que decir es véanos varias veces, suscríbanse y pues espérenos venir de regreso.
No, pues muchas gracias por la oportunidad. Estuvo muy padre estar aquí hablando sobre los temas, escuchar los puntos de vista. Es muy interesante, nos hace reflexionar y encontrar nuevos puntos de vista. Y pues sí, síganos viendo, es un muy buen podcast, así es que denle like y suscríbanse. Pues oficialmente hemos concluido, muchas gracias y próximamente nos vemos tal vez en una segunda temporada. Bye.